empezar con nuestro segmento de entrevistas y nos acompaña vía Zoom el abogado, ex candidato a la vicepresidencia y actualmente analista político Andrés Páez, para que analicemos la coyuntura nacional a propósito de lo que sucede en la Asamblea Nacional con esta relación tensa quizás entre el oficialismo y la bancada de la Revolución Ciudadana, que hasta el momento han tratado de evitar que lleguen a buen puerto algunos proyectos de ley, pero no tienen los votos suficientes. Tenemos ya en imágenes al doctor Andrés Páez. Doctor, buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Y primero nos gustaría conocer su análisis y su valoración respecto a la actualidad que tiene hoy en día la Revolución Ciudadana, un movimiento que estuvo en el poder durante muchos años, pero al parecer, dicen algunos, estaría en su quizás caída hacia posiblemente desaparecer. ¿Usted cree que eso es así o estamos anticipándonos demasiado? Buenos días. Lo que está haciendo el bloque correísta es lo que suponíamos que iba a hacer: buscar por todos los medios obstaculizar la tarea del gobierno, porque a ellos no les interesa otra cosa que no sea eso. Les interesa el fracaso del presidente de la República, les interesa el fracaso del gobierno y no les interesa el país. Entonces, he escuchado y he visto en medios de comunicación posturas verdaderamente insensibles con el interés nacional. Y me parece que ellos deberían rectificar el rumbo de sus actuaciones, pero entiendo que es mucho pedir. Yo he visto cosas verdaderamente impresentables dentro de esa bancada y creo que lo que el gobierno debe hacer es perseverar en su línea para seguir avanzando, para seguir impulsando las leyes que necesita desde la Asamblea Nacional y para evitar que esta obstaculización deliberada por parte del correísmo le provoque daño. Creo que el gobierno ha hecho bien en consolidar una mayoría. Es obvio, todos los gobiernos buscan tener una mayoría y el gobierno ha hecho bien en consolidarla y de ir llevando adelante una tarea legislativa sin las interrupciones, sin el menoscabo que provoca frecuentemente el correísmo, porque ellos están acostumbrados a hacer lo que les da la gana y si no es algo que les guste, entonces se oponen a que se haga. Así que yo pienso que el país tiene una perspectiva interesante si es que vemos que esa mayoría parlamentaria puede seguir funcionando. Doctor, muy buenos días. A esa caída que se refiere mi compañero Lautaro, ¿usted podría decir, comentar si ese voto duro que tiene el correísmo le es suficiente para mantenerse o podría todavía tomar mayor fuerza, por ejemplo, en las siguientes elecciones para las alcaldías, las prefecturas? ¿Cuál es su criterio? Van a seguir teniendo una votación muy fiel. Lo han demostrado durante varias elecciones. Es importante considerar que a pesar del desastre en el que le dejaron al país después de su administración de 10 años, no obstante, siguen manteniendo una votación relativamente importante en las sucesivas elecciones que se han dado. Van a seguir manteniendo, pero se marcará la diferencia cuando la tarea del gobierno tome cuerpo, cuando se vayan concretando los proyectos que han sido anunciados por el Ejecutivo, y eso provocará mayores simpatías en la población. ¿Qué quiero decir esto? La tarea gubernamental, que tiene que ser eficiente, rápida, que tiene que enfocarse en las necesidades primarias de la gente, en el día a día de las personas. La tarea del gobierno que aterrice en lo habitual de las personas, en lo cotidiano de las personas. Esa tarea de gobierno le permitirá ampliar su base electoral y una vez que cuente con una base electoral también disminuirá el caudal de votos del correísmo. Entonces, ahí también el gobierno tiene una importante tarea.
Para ir cerrando el tema del correísmo, ¿usted cree que este distanciamiento entre Marcela Aguinaga y Rafael Correa podría afectar a esta agrupación política? ¿Podría repetirme porque se interrumpió la comunicación? Ok, le preguntaba, doctor, sobre Marcela Aguinaga, la prefecta del Guayas, el distanciamiento público que ya tiene con Rafael Correa y si eso podría ser un fraccionamiento interno y afectar a esta agrupación política. Yo creo que en este momento el país va a mantener esa polarización que se produjo durante el proceso electoral. Lo curioso es que no fue solamente el 13 de abril, también fue en la primera vuelta. Esta polarización electoral reflejó de que hay dos posturas confrontadas, una que es favorable al correísmo y otra que es de una composición más diversa, en donde están los seguidores del presidente Noboa, las personas que votaron por Noboa porque estimaron que era un mejor candidato que la candidata del correísmo, las personas que votaron por sus convicciones anticorreístas, porque repulsan al correísmo, las personas que tienen un pensamiento más orientado hacia lo liberal y de esa manera se confrontan sus ideas con el correísmo. Entonces, esa polarización que se reflejó en primera y segunda vuelta, creo yo que va a permanecer, porque además la composición de la Asamblea da para eso. Son prácticamente dos bloques muy grandes y una minoría muy insignificante. Entonces, tengo la impresión de que esa polaridad se va a mantener y me parece que es una ventaja para el gobierno que esa polaridad se mantenga porque permite identificar claramente quiénes son los adversarios. Y ese es un ejercicio político que debe desarrollar Niels Olsen frecuentemente, que es dejar ante la población clara y perfectamente identificado quién es el adversario para que la gente también pueda identificarlos con absoluta nitidez. Y me parece que esto permitirá, en definitiva, que la población también entienda que quienes están en contra de las iniciativas del Poder Ejecutivo, en contra de las iniciativas que el país necesita, como combatir la inseguridad, generar empleo, estas nuevas iniciativas que acaban de ser anunciadas el día lunes de esta semana. Correcto. Si es que el país las identifica, eso será de beneficio para el gobierno. Así es, doctor, y precisamente con esos anuncios realizados esta semana por el gobierno del presidente Daniel Noboa sobre auditar las principales empresas del Ecuador como Petroecuador, Senel, Selec, ¿eso es suficiente para combatir la corrupción que tiene enquistada varios años en nuestro país, que es importante para avanzar en lo que queremos en el Ecuador? Eso es importante, pero no es todo lo necesario. También se necesita hacer una gran auditoría de personal en las empresas estratégicas especialmente, porque como yo lo dije durante los apagones, existe un grupo de funcionarios, servidores de capas medias, ¿no? Esas capas intermedias de la burocracia que son los dedicados a boicotear la gestión del gobierno. Recuerden ustedes que durante los apagones hubo alguien que deliberadamente abrió compuertas para que el agua fluya de Mazar. Hubo una persona que fue filmada mientras obstaculizaba que se instale la nueva infraestructura termoeléctrica. Hubo personas que escondían informes, que deliberadamente generan un mal ambiente, que ocultan información. Esas personas están dedicadas a boicotear. Esas personas obedecen al prófugo en Bélgica y a ellos no les interesa el país, a ellos lo que les interesa es que el presidente Noboa fracase. Por lo tanto,
tiene que el presidente identificar a esas personas y hacer una cosa muy sencilla, aplicar el artículo 228, parte final de la Constitución, y cuando les identifiquen, decirles dónde está el acta que refleje que usted ganó un concurso de oposición y merecimientos para que su permanencia en el sector público sea acorde a la norma que he citado. Como esas personas, en su inmensa mayoría, entraron por palancas, por compromisos políticos, por su militancia con el correísmo, no van a tener el acta con el cual aprobaron un concurso para poder ser parte del sector público. Y de esa forma el presidente podrá librarse de una serie de alimañas que están efectivamente obstaculizando su tarea al interior, especialmente de las empresas que son estratégicas. Doctor, respecto a lo que usted menciona de este supuesto sabotaje, recordémosle a la gente que hay una denuncia ante la Fiscalía. Y hablando de la Fiscalía, ya no tenemos a la fiscal general Diana Salazar y en los próximos meses se va a abrir el concurso público para seleccionar a quien será el nuevo titular del Ministerio Público y nos gustaría conocer si usted tiene interés o intenciones quizás de postularse para ser fiscal general del Estado. No he pensado en esa posibilidad. Tampoco la descarto, pero estimo que, claro, el próximo fiscal tendrá que cumplir una tarea muy apremiante porque el tema de la inseguridad es una realidad inobjetable en el país. Creo que la doctora Diana Salazar ha dejado la vara muy alta. Cualquier persona que ocupe esa posición tendrá que hacer una tarea que por lo menos iguale a la febril y tan edificante tarea realizada por la doctora Diana Salazar. Es un puesto en el que también entiendo todo el país tendrá la preocupación de que se elija a la persona indicada, que sea un colega con probidad suficiente para representar la vindicta pública, es decir, a la sociedad, pero también una persona con el suficiente criterio para entender cuál es la coyuntura política del Ecuador, que no tenga compromisos con grupos criminales y que lleve adelante una tarea que sea edificante para todos los ecuatorianos. Esa es una posición muy compleja, muy difícil, muy comprometedora para una persona y auguro que el proceso de selección sea el más idóneo, de manera de que la persona seleccionada corresponda con las aspiraciones de la inmensa mayoría de ecuatorianos. Así es, doctor, eso es lo que necesitamos. Le agradecemos por la presencia en la sala de entrevistas de Noticias 7. Muy buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. Vamos a una pausa, María Mercedes, luego de haber conversado con el doctor Andrés Páez y ya retornamos porque tenemos al nuevo presidente del Consejo de Comunicación, el exministro de Telecomunicaciones César Martín, para nuestra segunda entrevista de la mañana. Vamos a una pausa y ya regresamos.